todo lo que está programado. Espero que no me lo tendrás en cuenta. Bueno, a continuación, como hemos puesto en el programa, vamos a presentar lo que son los distintos servicios de orientación que existen actualmente en la comunidad autónoma. Os presento en primer lugar a Encarna Castillo, que es asesora técnica de orientación, y con ella Rafael Lizandra, que es asesor técnico de necesidades educativas especiales. Entonces ellos os van a contar todo este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días a todos. Cuando Melanie nos comentó que la oportunidad de participar en estas jornadas nos pareció una ocasión fenomenal para presentar y recordar la existencia de algunos recursos que inciden de alguna u otra manera en la educación infantil. Junto con nuestra intervención, después intervendrá también la directora del CAREI, Coral, que aunque no pertenece al Servicio de Innovación y Orientación Educativa, digamos que está en puente entre nuestro servicio y el Servicio de Orientación. También intervendrá Ana Borroy Las Heras, asesora de convivencia, que como veis en la diapositiva forma parte del Servicio de Innovación y Orientación Educativa. Entonces comenzamos ya con la primera parte, que sería la relativa a mi intervención. Comenzaré indicando la estructura actual de los servicios especializados de orientación, aunque antes quiero señalar que la orientación forma parte de la función docente, es un factor de calidad y, desde luego, el primer nivel de orientación es la tutoría y la labor de cualquier profesor que se enfrenta a una clase y a un grupo de alumnos a los que tiene que contribuir en su desarrollo. En cuanto a la estructura existente en Aragón de los servicios de orientación, que es un nivel más especializado, comenzaremos indicando la asistencia en los institutos de los departamentos de orientación. En estos departamentos se integra el profesional especialista en orientación educativa, que es profesor de secundaria, y otros profesionales como pueden ser maestros especialistas en pedagogía terapéutica o profesores de ámbito. Después, en los centros públicos de educación primaria, la orientación la lleva a cabo los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los EOEPS. Tenemos también un equipo específico de motóricos encargado de atender a centros de escolarización preferente de motóricos y asesorar sobre esta temática, la discapacidad motórica, a otros servicios en casos de especial dificultad. En los centros de educación especial existe un profesor de secundaria de la especialidad de orientación educativa integrado en el propio centro. Y luego, en los centros de educación secundaria de personas adultas, la orientación la ejercen un profesor de secundaria de la especialidad de orientación educativa o bien otro de otra especialidad, según las características del centro, que asume la función de orientación de ese alumnado. Con respecto a los centros concertados, supongo que ya sabéis todos que no tienen dotación de fondos públicos para orientador educativo en la etapa de secundaria, pero no en la de infantil y primaria. Pueden tenerlo de forma privada, pero a la hora de solicitar determinadas medidas extraordinarias o realizar un dictamen de escolarización requieren la intervención del equipo del EOEP de la zona. En estos casos, los equipos de zona intervienen en la concertada de distinta manera según las provincias. En el caso, por ejemplo, de Huesca, sí que llevan una atención más o menos continua. En el caso de Teruel y de Zaragoza es inasumible. Entonces, van solamente en el caso de realizar evaluaciones psicopedagógicas o alguna otra intervención que requiera una medida extraordinaria, y siempre son canalizados a través del servicio provincial correspondiente. Y de forma residual quedan también los APOEs, que son servicios de apoyo a la orientación, son, digamos, el orientador en centro. Estos centros cuentan con este profesional porque en su día fueron pioneros en lo que entonces se llamaba el programa de integración, que, como sabéis, ya hace muchísimos años no existe tal programa, pasó a ser una modalidad de escolarización y ahora ni siquiera se entiende como modalidad de escolarización. Simplemente cuando tenemos que hacer un dictamen, se determina que tiene necesidades educativas especiales ese alumno y que se escolariza en un centro ordinario o en un centro de educación especial, o con alguna modalidad combinada.
En el caso de la etapa de la educación infantil, que es la que nos ocupa, ahí intervienen dos tipos de equipos. Serían los equipos generales, que en total en Aragón tenemos 22, más el motórico al que me he referido antes, que intervienen en el segundo ciclo de la educación infantil, de 3 a 6 años, y luego los equipos de atención temprana, que son los que intervienen principalmente en el primer ciclo, es decir, en los 0-3 años de la educación infantil. En cuanto a los equipos de atención temprana, en Aragón contamos con 4, uno en Huesca, uno en Utrillas y 2 en Zaragoza capital. Desarrollan sus funciones, como he señalado, en el primer ciclo, 0-3 años, en guarderías y en algunas escuelas infantiles públicas. Digo guarderías porque es así como se denominan las guarderías del Gobierno de Aragón. Si bien estos equipos, los EATs, no comparten un mismo funcionamiento entre sí, pero todos desarrollan funciones de prevención, detección de discapacidades y situaciones de riesgo por vulnerabilidad personal o social. También realizan asesoramiento y formación familiar y asesoramiento a los centros, así como la realización de dictámenes de escolarización cuando el niño va a iniciar el segundo ciclo de la educación infantil. En las edades comprendidas entre los 3 y 6 años también realizan evaluaciones psicopedagógicas cuando estos niños no están escolarizados, que se puede dar algún caso, y cuando se detectan que existen necesidades educativas especiales, realizan también el dictamen de escolarización correspondiente. La orientación en la etapa de infantil es quizás su mayor fortaleza es su labor de prevención. Prevención de indicadores de riesgo, de trastornos, de retrasos y que pudieran ser afrontadas desde el propio centro escolar a través del asesoramiento y el acompañamiento a los educadores, a las familias y derivación a otros servicios. Cuando hablamos de educación infantil, enseguida se nos va a la mente también a atención temprana, ¿no? A conceptos como estimulación temprana, como atención temprana. El otro día, hablando con nuestro compañero, con Carlos Güell, que lleva muchos años trabajando en psicología, me comentaba de sus comienzos en los años 70 y que entonces trabajaba en el Inserso, y entonces se hablaba de estimulación precoz para referirse a ese conjunto de actuaciones dirigidas a los niños con una discapacidad o con alto riesgo de padecerla. Luego ya en los años 90 se empezó a hablar de estimulación temprana. Pero ya con el libro blanco de la atención temprana en el año 2000, pues ya se adoptó el término de atención temprana, y digamos que ese es el que ya se ha venido utilizando hasta la actualidad. Recientemente en el BOE salió una resolución del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, y allí también se siguen utilizando el término de atención temprana para referirse al conjunto de actuaciones dirigidas a la población de 0 a 6 años con discapacidad o con alto riesgo de padecerla. Y ya centrándonos también en esto de atención temprana, quiero recordar algo que ya supongo que todos conocéis, que es el programa de atención temprana, que depende del IAS. Y lo saco a colación pues porque en algunos casos se confunden los equipos de orientación, los EATs, con los centros de desarrollo infantil y atención temprana, que son estos centros de entidades privadas que tienen sin ánimo de lucro y que están acreditadas por el IAS para llevar a cabo el programa de estimulación temprana a los niños que han sido evaluados y dictaminados así por el IAS. Y quiero destacar esta diferencia porque las funciones de los equipos de atención temprana son funciones educativas dentro del contexto escolar. Hay que verlos como un recurso especializado de la orientación y en colaboración, por supuesto, con el ámbito sanitario y con el ámbito social. No son equipos rehabilitadores y sus evaluaciones son psicopedagógicas y dirigidas a la identificación de necesidades específicas de apoyo educativo que un alumno puede presentar e impulsar la adopción de medidas dirigidas al progreso del desarrollo y del aprendizaje del alumno. Y para acabar, precisamente dentro de una educación inclusiva, la orientación en educación infantil, tanto en primer ciclo como en el segundo, se entiende dentro del contexto escolar, con intervención dirigida a alumnado, profesorado y familias, pero potenciando el protagonismo del propio centro
y debe contribuir con este a crear una cultura, una política y una práctica favorecedora de la inclusión. Gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañero Rafael Izandra. Bueno, continuando con la presentación de nuestro servicio y de las unidades a las cuales estamos prestando asesoramiento, os comentaré a qué en qué compete todo lo que hace referencia a la unidad de atención a las necesidades especiales. En principio, comentaros que quisiéramos resaltar que actualmente, digamos que estamos en un proceso, o estamos viviendo, ¿verdad?, un cambio de modelo en lo que respecta a la concepción de lo que son los alumnos que hasta ahora hemos considerado con necesidades educativas especiales, a los que hacen referencia, por ejemplo, alumnos con discapacidad, alumnos procedentes o de origen sociocultural desfavorecido, etcétera. Digamos que este cambio un poco viene porque, evidentemente, desde hace tiempo, cuando se empezó la atención educativa a este alumnado, pues se adoptó un modelo que sobre todo era de carácter biológico y psicológico, lo que se denominaba un modelo clínico. Y digamos que se ha ido incorporando más bien un enfoque más de tipo social, que sin negar la existencia de esos déficits y de esas dificultades propias en un alumno, se ha ido a buscar más la respuesta, no tanto en el propio individuo, en el propio alumno, sino en aquello que el entorno social puede hacer por él. En ese sentido, estamos hablando sobre todo de lo que es un modelo o un enfoque inclusivo, lo que es la inclusión. Desde el Departamento de Educación estamos intentando impulsar ese enfoque a través, pues, bueno, de las políticas que vamos proponiendo, y sobre todo quería aprovechar esta oportunidad para resaltar aquellos conceptos que nos parecen claves en este sentido. Por un lado, que, aunque seguimos hablando de necesidades educativas, realmente donde tenemos que hacer más el hincapié es en la capacidad o en la posibilidad de participar y de aprender de todos los alumnos. Que sobre todo esto nos tiene que llevar a intentar identificar en todas nuestras prácticas educativas, en nuestros centros, lo que son esas barreras, aquellos impedimentos que pueden dificultar que nuestros alumnos aprendan y se desarrollen adecuadamente. Por lo tanto, este modelo lo que supone es un cambio de enfoque y centrarnos no tanto en lo que es el alumno, sino lo que supone de transformación del propio centro educativo. Quisiera destacar, como ahí os pongo en la transparencia, que estamos hablando como de una nueva concepción de lo que es el apoyo. A veces hablamos de apoyo y enseguida nos viene a la mente, pues, un profesional de nuestro centro, a lo mejor el profesor de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, o estamos pensando en una práctica que es coger a un alumno, sacarlo de su clase y llevarlo, digamos, independientemente de lo que ocurre a los demás. Este enfoque o el modelo de la inclusión nos obliga a una reconceptualización del concepto de apoyo y centrarlo más en todas aquellas actividades que pueden aumentar la capacidad de un centro para dar respuesta a las necesidades de sus alumnos. Entonces, sobre todo, lo que queremos reflejar es que la actuación o este nuevo enfoque, sobre todo, debe ir más hacia lo que es la capacidad del propio centro en su conjunto, cada uno con su nivel de responsabilidades, pero para intentar que todos sus alumnos participen, puedan estar presentes y, sobre todo, aprendan en nuestros centros. Es por eso que incluso la propia denominación de la unidad de atención a las necesidades posiblemente debería de cambiar, porque en realidad aquí de lo que se trata es sobre todo de intentar proveer aquellos medios que puedan potenciar la capacidad de los profesores, la capacidad de los centros para que den respuesta a las necesidades de sus alumnos, independientemente de la causa que pueda estar afectando esas dificultades. En ese sentido, como os decía, el concepto de barrera, el concepto de apoyo, nos parece imprescindible comentarlo. Bien. Una vez dicho esto, a la hora de que nuestro sistema educativo aquí en Aragón, a la hora de dar respuesta a nuestros alumnos, por un lado queríamos centrarlo en dos aspectos principales. La primera respuesta que damos siempre es la ubicación o el centro que se le ofrece a los alumnos. Actualmente
las propuestas que se pueden ofertar a nuestros alumnos, como bien sabréis, en su mayoría son los centros ordinarios, que por defecto, digamos, que es la propuesta que siempre está ahí para todos los alumnos, independientemente, como decía antes, de las características que puedan presentar. Y en el otro extremo tendríamos lo que son los centros de educación especial, que digamos que todavía se consideran necesarios para dar respuesta a aquellas necesidades que incluso en algunos casos podrían poner en riesgo aspectos de seguridad, de salud de algunos alumnos. De manera intermedia y con el objeto de intentar potenciar este enfoque o este proceso de transformar y de proveer mayores niveles de inclusión, pues contamos con lo que son los centros ordinarios de atención preferente, que en realidad lo que suponen son centros que se especializan en su conjunto para dar respuesta a unas características determinadas, lo cual no quiere decir que tengan que vivir de manera encapsulada, sino que realmente tienen una responsabilidad a la hora de difundir y poder potenciar la respuesta que puedan dar a esos alumnos en los centros de su zona. Y también ya sabéis que el sistema educativo en el sistema de la admisión intenta también ser flexible y también se potencian en algunos casos lo que son las fórmulas de escolarización combinada. Es decir, en algunos momentos de la escolarización de los alumnos, pues intentar aprovechar tanto la respuesta que se pueden dar en entornos a lo mejor un tanto más restrictivos o especializados, con lo que serían entornos más inclusivos y más ordinarios. Todo ello, independientemente de esta visión de los distintos centros a los cuales podemos dar respuesta, además, pues digamos que desde el departamento pues se potencian o se proveen una serie de programas más o menos específicos que en realidad intentan poner orden y gestionar los recursos necesarios para algunas necesidades más específicas y especializadas. Un poco hemos recogido aquellas que pueden tener que ver más con lo que es la etapa de educación infantil y más o menos las voy a ir enumerando para dar una visión de conjunto y sobre todo pues que las conozcáis y que en algún momento dado, si en alguna ocasión podéis encontraros con alguna situación determinada, pues sepáis que existen. Por un lado, queríamos destacar el modelo de intervención temprana en lo que es la discapacidad auditiva que se lleva a cabo aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón y que posiblemente en las experiencias que tengáis después, los que podéis asistir a la que imparta el Colegio de la Purísima, podréis escucharla. La verdad que es una intervención que empieza desde muy temprano, con una buena coordinación con lo que es el Departamento de Salud, y digamos que lo que está consiguiendo es una detección muy temprana y una intervención rápida con alumnos con discapacidad auditiva o con sordera. También queremos destacar que existe en esa vocación de eliminar barreras, pues un programa que provee a los centros de ayudas técnicas para la audición de carácter individual, lo que son las emisoras de frecuencia modulada, que si bien en educación infantil no se utilizan de una manera muy mayoritaria, pero digamos en algunos casos sí que se están utilizando y digamos que a lo que contribuyen es a eliminar esa barrera de acceso a la información por vía auditiva en este caso. También queremos destacar toda la atención que se realiza a los alumnos que presentan discapacidad visual o ceguera, que como bien sabréis la llevamos a cabo en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos de España, con la ONCE. También, aunque es un aspecto muy especializado, queremos destacar que nuestra Comunidad Autónoma de Aragón lleva a cabo una experiencia muy avanzada respecto a lo que es la intervención de alumnos con sordoceguera, que si bien algunos de ellos, digamos que llevan una escolarización en entornos ordinarios, en otros casos eso no es posible y contamos con 2 unidades especializadas para ello. También quería destacar todo lo que supone la atención hospitalaria y la atención domiciliaria para aquellos niños que presentan enfermedades y están convalecientes. Esto digamos que es una circunstancia a la cual también deberíamos de tener bastante sensibilidad y de hecho pues a lo mejor muchos de vosotros o algunos de vosotros tenéis experiencia sobre ello de algún alumno que por desgracia pues presenta alguna enfermedad grave y como consecuencia de ello pues tiene que permanecer largas temporadas sobre todo en su domicilio. Aquí el modelo también ha ido cambiando.
cada vez se tiende más a que los niños estén menos tiempo hospitalizados y más tiempo en sus domicilios, y por lo tanto es necesario pues, potenciar todo lo que es la coordinación entre lo que es la familia y el centro educativo. Y ya para terminar, quería simplemente destacar que estamos llevando a cabo un programa que denominamos de desarrollo de capacidades, que realmente tiene un enfoque muy inclusivo y sobre todo va dirigido a potenciar las capacidades de todos los alumnos del centro y especialmente de aquellos que parecen destacar en ciertas habilidades o capacidades. Y bueno, ya con esto simplemente comentaros que la mayoría de estos programas están reflejados en el catálogo de programas del Departamento de Educación, al cual podéis tener acceso a través de la página web del Departamento de Educaragón. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a intentar ser breves para ajustarnos al horario. Bueno, soy Ana Borroy, asesora de convivencia, y os voy a comentar de un recurso que no sé si lo conoceréis ya, ¿no? Se trata de la asesoría de convivencia. El origen de esta asesoría de convivencia surge a partir de un acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón del 15 de enero del 2008. En este acuerdo pues, había una inquietud sobre la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos de Aragón, y de allí, desde el departamento, se priorizó la actuación en el ámbito de la prevención, de la gestión de conflictos y de la mediación escolar. Y como respuesta a pues, estas inquietudes y a esta situación en la que se encontraba el tema de la convivencia educativa, surgió la asesoría. ¿Qué es? Sí. Bueno, pues esta asesoría es un servicio del Departamento de Educación. ¿Y qué es lo que hace? Atiende y orienta individualmente a los miembros de la comunidad educativa, a todos los miembros. Luego lo iremos viendo. ¿Qué carácter tiene? Consultivo, confidencial y preventivo. Y reseñamos bien lo de confidencial. Cuando acuden a la asesoría y por una situación pues eso, de conflicto, de acoso, en fin, de violencia, están muy tranquilos y saben que es un carácter confidencial, ¿de acuerdo? Más información. ¿Quiénes somos? Bueno, pues la asesoría está formada por profesionales especialistas en el ámbito de la psicología, de la pedagogía y jurídico. Dependemos directamente de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente. ¿A quién va dirigida? Como os decía, a toda la comunidad, y dentro de la comunidad educativa hablamos del alumnado, de las familias y de profesionales docentes y no docentes. Ahí entra todo el tema de monitores, personal de servicios, administración, etcétera. ¿A qué centros atendemos? A todos los centros, centros públicos, concertados y privados, de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. ¿Qué podemos ofrecerte? Bueno, principalmente apoyo, asesoramiento e información, pero sobre todo tener en cuenta que es asesoría. Algunas veces nos piden intervención o nos piden que vayamos más allá y de momento la asesoría, insisto, lo que hace sobre todo es asesorar, informar y apoyar. ¿Qué pretendemos proporcionar también? Bueno, lo que queremos proporcionar a las familias que vienen, a los profesores, a los alumnos, pues lo que queremos transmitir es confianza, seguridad y, sobre todo, acompañamiento. En la situación en la que se encuentran, necesitan, sobre todo, muchísimo acompañamiento. ¿Cuándo podemos ayudarte? Bueno, pues siempre en el que cuando te veas implicado en un problema de convivencia y no encuentres, por los motivos que sea o por las razones que sea, otra vía que te ayude a salir de ellos. El horario que ofrecemos es horario de mañana y de tardes. Tenemos una asistencia presencial, telefónica y telemática. O sea que si en algún momento llaman y no tenemos asistencia presencial, dejan en el contestador automático, dejan los datos y nosotros rápidamente nos ponemos en contacto con ellos pues para encontrar un momento, o bien a través del teléfono, a través del correo, o bien muchos prefieren lo que es la asistencia presencial. Entonces buscamos un ratito para vernos y conocernos. Y simplemente quería eso, que supieseis de este servicio que ofrece el Departamento de Educación. Gracias. Bueno, yo solo tengo... pues es
que mi diapositiva no está. Bueno, que no está mi diapositiva. Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Coral Elizondo, soy la directora del CAREI y en muy poquito tiempo esto va a ser el discurso del ascensor, porque imaginaros que nos hemos montado en un ascensor, yo le he dado al último piso porque así tengo que contaros todo, claro, y cuando se abran las puertas pues ya nos iremos porque será la pausa café. Entonces, bueno, no sé quitar mi nombre, pero la idea es, quiero que veáis la tortuga de siempre del CAREI, pero con cosas nuevas. Eso es lo que os vengo a explicar en el trayecto hasta que lleguemos al último piso. Realmente, el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural ha empezado a caminar este año hacia otro nuevo concepto que ha hablado muy bien antes Rafael, que es la educación inclusiva. Todo lo que nos ha contado él, pues nosotros estamos un poquito apoyando, ¿verdad? Entonces os voy a contar lo que nos interesa concretamente a las personas que se han montado conmigo en el ascensor, que sois vosotros de 0 a 6 años. Hay dos aspectos que quería destacar. El Centro de Recursos de Educación, en un futuro y muy breve, Educación Inclusiva, ofrece por una parte recursos tanto humanos como recursos materiales y por otra parte una formación especializada en lo que sería la educación inclusiva. Algunos de aquí ya lo sabéis porque habéis coincidido conmigo este año en alguno de los cursos que hemos hecho desde el CAREI. Cuando hablo de recursos humanos me refiero a nuestro servicio de mediación, que ya lo conocéis y que continúa con nosotros. Tenemos mediadores interculturales repartidos en todo Aragón, que se acercan a los centros. Y también tenemos un nuevo servicio, que es el de escuelas de familias. Lo tendréis ahí de color marrón. Entonces, las escuelas de familias, que hemos empezado a dinamizarlas a partir del mes de abril, es un servicio, como hablaba también Ana, es un servicio abierto a todos los centros de educación infantil, de 0 a 6, centros no universitarios. En esta pequeña andadura que hemos hecho ahora, pues un poco para dinamizar estas escuelas de familias, hemos atendido a 36 centros educativos. Si alguna persona esté interesada, puede entrar en nuestra página web, en el Facebook también hay información y os explico brevemente en qué consistiría si estáis interesados. Nosotros aportaríamos una persona especializada, concretamente tenemos unos psicólogos y unos psicopedagogos que irían a vuestros centros educativos. Vendrían a ser alrededor de 9-10 intervenciones en todo el año, irían periódicamente, cada 3-4 semanas, a tratar unos temas que ya estarían previamente determinados. Los temas vienen a ser, a grandes rasgos, la comunicación en el hogar, la educación emocional, están enfocados a resolución de conflictos, normas y límites. Los tenemos adaptados tanto para escuelas infantiles como para centros de educación infantil y primaria como para institutos de secundaria. Eso en cuanto a los recursos humanos. Por una parte, os he dicho el equipo de mediación y las escuelas de familias. Los recursos materiales, el CAREI tiene unas exposiciones itinerantes, tiene libros, tiene bibliografía, tiene vídeos, a las que podéis venir y hay un préstamo, escogéis lo que queráis y luego lo devolvéis, pero siempre que tengáis vosotros, vengáis a buscarlo y lo vengáis a devolver. Y por último, que es la formación especializada, que sería lo que está aquí abajo de color azul, estamos empezando a caminar hacia la educación inclusiva. Esta es una tortuga, va despacito, pero con pies de plomo y muy segura. Entonces son cursos especializados sobre todo en este tema de la educación inclusiva. Hemos hecho un curso de desarrollo de capacidades, tanto en Zaragoza, Huesca y Teruel. La idea es que siempre lo que se haga en Zaragoza se haga en Huesca y en Teruel, o lo que se haga en Huesca se haga en Zaragoza y en Teruel. Que sería todo lo que os han ido contando precisamente Pedro Ayueva y Rafael Lizandra, de que todos tienen capacidades, pues vamos a desarrollarlas, ¿no? Y otra de las líneas, seguiríamos con esas líneas de la interculturalidad, que sería la formación de claves culturales, que seguimos pensando que es muy interesante, y todo lo que serían pues, buenas prácticas. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final del trayecto, sobre todo deciros que contéis con el CAREI, que si queréis cambiar hacia la educación inclusiva hay que dejar de hacer lo mismo, esa es una frase de Einstein, Pedro, y que nosotros estamos allí para apoyaros y para ayudaros. Y pues muchas gracias por estar aquí y ya nos abren las puertas.